te agradecemos, bendito Dios, que nos hayas concedido poder estar en este lugar y poder el día de hoy, Señor, recibir tu palabra, Padre. Gracias por el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración, y gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú siempre nos has cuidado y siempre has tenido, Señor, esos detalles de amor, Señor, y de ternura con nosotros. Gracias, Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros sentidos naturales y espirituales, Señor, para poder oír tu voz, y que el día de hoy, Señor, tú establezcas tu reino en este lugar a través de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz, Señor. Escucha el día de hoy, Señor, el clamor y la necesidad espiritual de esta casa, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios para que tu palabra fluya, Señor, y corra a través de cada hijo. Señor, yo dispongo mi vida y todo mi ser es para alabarte, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Háblanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso ahí al Señor. Bueno, sean todos bienvenidos. El día de hoy estamos ya preparándonos para el tema del aniversario. Venimos bendecidos del aniversario de Morelia, y también nos estamos alistando para el Congreso de Mujeres. Amén. Vamos, si somos bien pachangueros. Vamos a la palabra. Quiero compartirle un tema que el día de hoy viene de la mano con el último de los mensajes que compartí el día domingo, que a mí me sorprendió bastante, hermano, el tema que el Señor nos hablaba, y más porque fue Él el que lo habló. Yo al momento de estar predicando, les soy honesto, yo no me hallaba en la predicación. Yo no me hallaba, me sentía incómodo, no podía fluir, porque yo quería pegarme a la idea y al pensamiento que tenía. Yo no estaba enterado de lo que había sucedido aquí en Puruándiro el día sábado, y no entendía por qué no podía entrar a la oración o al fluir en la palabra. Pero ya casi al final, no sé si se dio cuenta que ya casi al final fue que yo pude dar esa libertad al Espíritu para que Él hablara. Y ya al final, comentando con algunos de ustedes, me enteré de lo que sucedió el sábado. ¿Sí sabe qué sucedió el sábado? De la procesión que le hicieron a la muerte, que anduvieron paseando la mona esa aquí en el pueblo, maldiciendo las calles de esta ciudad. Y cuando yo prediqué la palabra, yo me quedé sorprendido, porque yo dije, fue Dios el que estaba insistiendo de que hablara su palabra en ese sentido y de esa manera. Entonces, pues este tema que yo traigo también viene de la mano, hermano, de la mano con esta última predicación. Estuvimos el día de ayer hablando, el pastor nos estuvo dando por ahí alguna palabra, estuvimos recibiendo ahí algunas indicaciones. Y una de las cosas que él mencionaba y que yo también reflexiono, y el día de hoy yo lo determino aquí delante de usted, yo lo determino, lo que le voy a decir lo determino, ahorita me va a entender, porque es necesario determinarse, hermano. Él hablaba de que estamos viviendo tiempos muy complicados, hablando de la doctrina. ¿Qué tipo de doctrina vamos a seguir? ¿En qué vamos a creer? ¿De qué manera vamos a hacer iglesia? Queremos ser usados por Dios para llegar a ser como los grandes líderes de las mega iglesias que hay el día de hoy. Queremos usar ese modelo, queremos seguir el día de hoy ese patrón, o queremos caminar conforme a lo que el Espíritu indique, a lo que Él diga, a lo que nosotros pensemos. ¿Qué línea? El pastor hablaba de eso. ¿Qué línea vamos a tomar? Entonces, yo rápido lo determiné, hermano. Yo rápido lo determiné. Yo dije, yo quiero la línea del Espíritu Santo, porque vivimos en la época del Espíritu Santo. Yo dije, yo quiero la línea del Espíritu Santo. ¿Qué implica eso, hermano? Implica que el que habla es el Señor, no un bosquejo.
Y muchas veces a nosotros, y lo acepto y lo recibo también, y no es una justificación, llega un momento en donde nosotros en esta línea somos un poco más desordenados, porque no tenemos una estructura para predicar, no tenemos un bosquejo preparado. Y toda esta línea de predicadores que el día de hoy se están levantando son predicadores que van y dan una información, que van y dan un mensaje, que van y dan una enseñanza, y no es malo. No es malo, porque cada una de estas líneas se necesita para el mismo funcionamiento de la obra de Dios, pero el pastor hablaba de qué línea vamos a tomar. Entonces el día de hoy yo le digo eso, para que usted también sepa en qué iglesia está parado. ¿Qué línea manejamos? La línea del Espíritu Santo. Lo que el Señor ponga y lo que el Señor nos indique es lo que nosotros siempre buscamos hacer. Cometemos errores porque somos humanos, porque no estamos tan espirituales, porque no nos conectamos con Él, porque nos gana el alma, porque tomamos decisiones a la ligera, porque somos humanos. Pero hay algo que nos rige, y es que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos diga cómo. Hay una manera muy directa en la que Él nos está guiando el día de hoy, y es a través de la visión. ¿Sí me escuchó? Tenemos una visión, la visión funciona. Hacer de un siervo líder, de una persona común, un siervo líder comprometido y capaz de reproducir el carácter de Cristo, en adquirir el carácter y reproducirlo en otro. Esa es nuestra visión. ¿Y cómo hacemos eso? A través de un retiro de transformación, a través de un discipulado, 9 clases de nuevos comienzos, después un matagigantes o un reencuentro, y después un discipulado de 3 niveles, y al final un lanzamiento. Este proceso intenta forjar un carácter con la mentalidad de Cristo en la persona, para que deje de ser quien era y cambie su vida a manera del carácter de Cristo. Esta visión funciona. Yo soy un pastor, por la gracia de Dios, soy un pastor llamado a las filas del ejército de Dios, por llamado de transformación, no de teología, no de información. Entonces por lo mismo no le puedo dar un mensaje profundo en teología, porque no lo sé. Pero nosotros que fuimos transformados tenemos ciertas cualidades, hermano, que le sirven a la obra de Dios y que funcionan. Entonces, ¿qué línea vamos a seguir? La línea en la que el Espíritu nos guíe, hermano, en la que el Espíritu nos indique, en la que el Espíritu Santo se mueva, porque hay denominaciones que no lo creen, hay denominaciones que no lo aceptan, hay denominaciones que no es así, o sea, piensan diferente, y es muy respetable, pero el día de hoy yo he sido formado en esa línea, y yo he visto que funciona. Yo le ponía un título, pues no sé si sea el más correcto, ¿no? Pero ahorita le voy a explicar y le voy a desarrollar el tema. El título de este mensaje se llama El Evangelio, la fe, el Evangelio, la fe, Dios, pero sobre todo el Evangelio y la fe bíblica. ¿Sí está escuchando? ¿Cómo debe de ser? O sea, el Evangelio bíblico, la fe bíblica, ¿cómo debe de ser? Fácil y sencillo. ¿Cómo debe de ser? O sea, ¿qué dice la Biblia que la iglesia debe de hacer? ¿Qué dice la Biblia que el pastor debe de hacer? ¿Qué dice la Biblia que la iglesia, hablando de los congregantes, debe de hacer? ¿Cómo debe de ser el modelo de iglesia el día de hoy? El pastor hablaba también de eso. Y yo pensé en ese mensaje y yo dije, yo escojo ya mi línea, porque la línea que yo decido y determino escoger me ha funcionado hasta el día de hoy. Le voy a poner un ejemplo de la línea que hemos escogido. Número 1. ¿Por qué escogemos el día de hoy esta línea del Espíritu Santo? Porque nos ha dado resultados y ha dado fruto. El modelo de oración en el refugio siempre es más o menos lo mismo. Tratas de llevar a las muchachas, a los internos, a las internas, a un arrepentimiento, a una confesión, a una renuncia. Y cuando el Espíritu se mueve, pues a veces hay manifestaciones y bueno, en fin, y hay liberación y todo. Pero el modelo siempre es el mismo, ¿sí me explico? Manejamos una estructura de 4 tiempos.
que es el tiempo de intimidad, el tiempo de adoración, el tiempo de intercesión y el tiempo del decreto. Entonces, en base a esa estructura es como nosotros hacemos la oración todos los días. Ahorita usted me va a decir si esta línea que nosotros decidimos escoger funciona o no. Si para usted es una casualidad o es una coincidencia o es Dios. Todos los días en la mañana yo me encargo de la oración en el lugar. Y entonces de repente llego, tomo al frente del lugar y empiezo a orar. Y de repente siento una fuerte necesidad por empezar a hacer guerra espiritual. Y entonces mi oración empieza a cambiar. Y empiezo a cancelar. Señor, cancelamos toda obra de las tinieblas, cancelamos toda artimaña, todo plan malévolo para hacer daño a tu obra, Señor, se cancela, se desautoriza, se rompen triadas, atamos al hombre fuerte, a la bruja mayor, se cancela en el nombre de Jesús, se cubre este lugar con ángeles de guerra, establecemos tu reino y empiezo yo a hacer guerra. Y empiezo a hacer guerra, se termina la oración. Ahí están unas manifestándose y lo que sea, pero no era la finalidad. El tema de la liberación no era esa una finalidad en ese día. Estoy dando testimonio, hermano, de un día, de un acontecimiento. Entonces se termina la oración. Bueno, muchachas, échenle ganas, por favor, que el espíritu de la Cenicienta las tome con poder para que se pongan a hacer el aseo con todo. Y voy yo y me siento al escritorio. Entonces me siento al escritorio, tocan la puerta y sale la muchacha. Y entonces cuando la muchacha está a punto de abrir la puerta de la calle, algo me hace a mí decirle que venga. Y solamente le hablo, nunca hago eso yo, hermano. Y le hablo a la muchacha y le digo, ven. Y entonces ella viene y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, métete, yo salgo. Y entonces me abre la reja, salgo yo y yo siempre me quedo con las llaves. Entonces en esa ocasión agarro las llaves y se las doy a la muchacha, para que ella se quede adentro con las llaves. Y entonces yo voy y abro la puerta de la calle, y en la puerta de la calle están dos tipos, y en cuanto yo los veo, yo los identifico que son personas malas. Y entonces me empieza a hacer preguntas, y que cuánto cobran, tanto, y yo muy cortante, tanto, y esto, y lo otro. Y cuando vio que no pudo entrar con el diálogo, simple y sencillamente se levanta la camisa, saca una pistola y me la pone en el pecho y me avienta. Y entonces me dice, saca fulana de tal. Y le digo, no la voy a sacar. Que la saques, que se la trajeron en contra de su voluntad. Como todas, haz lo que tengas que hacer, no la voy a sacar. Y la muchacha que le di las llaves, llega, se acerca, abre la puerta de madera. Me dice, pastor, le entrego las llaves. Le dije, no, métete. Y entonces me lleva hasta la reja donde está la otra entrada. Y le dije, haz lo que tengas que hacer. No voy a sacar a nadie. Y entonces él empieza a temblar, hermano. Él era el que traía la pistola. Y él empieza a temblar. Empieza a temblar y le da la pistola al otro muchacho. Eran tres. Primero eran dos, pero ya cuando entraron eran tres. Y entonces le da la pistola al otro muchacho, y el otro muchacho también empieza a temblar y me dice, es que no es justo, se la trajeron en contra de su voluntad. Y le dije, no vas a poder hacer nada. Simple y sencillamente no la voy a sacar. Y entonces así temblando y todo, se fueron hacia la puerta. Le salieron y les dije que Dios les bendiga y cerré la puerta y me metí. Ese evento ha sucedido 3 veces, hermano, y las 3 veces en el refugio en la mañana, antes de que sucedan, porque siempre son en la mañana, antes de que sucedan, yo estoy orando en el mismo sentido. Cancelamos, rompemos, establecemos ángeles de guerra, se desbarata toda artimaña del diablo, todo plan malévolo, toda lengua mentirosa, y empiezo yo a decretar, empiezo a romper, empiezo a establecer el reino de Dios. Y las 3 veces que ha sucedido eso, siempre he orado de la misma manera antes de que suceda el evento. ¿Casualidad? No, se llama Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te guía. Entonces, cuando el pastor dice, ¿qué línea vamos a seguir? Yo digo, pues la del Espíritu. Porque uno como ser humano está acostumbrado a seguir protocolos, a ser desordenados en ciertas cosas. ¿Quién te alerta? ¿Quién te dice? Nadie. Es el Espíritu de Dios el que te guía. Es el Espíritu de Dios el que te guarda. Es el Espíritu de Dios el que sabe hacia dónde te va a llevar, cuáles son las pisadas que tienes que dar, de qué manera lo tienes que hacer. Entonces, yo voy a la Biblia y yo veo que esa manera de hacer iglesia funciona y que está en la Biblia, es bíblico.
Entonces, el día de hoy yo veo el montón de denominaciones, de fuentes, de líneas, y yo digo, cada quien sabe cómo lo hace y entregará sus cuentas a Dios. La manera en la que yo lo hago es porque así me lo han enseñado, yo no me la he inventado y esta manera funciona, ha transformado mi vida y ya no soy el mismo desgraciado de antes, por eso escojo esta línea. Diga conmigo, porque hay fruto. Tal vez no es el fruto que yo esperaba, que yo quería, pero porque no es a tus tiempos. Diga conmigo, es la obra de Dios, no del pastor Pepe. ¿Sí, amén? Y entonces yo volteo y veo, el día domingo por ahí estuve platicando con algunas personas y por los mismos testimonios de ovejas de otras iglesias y bueno, en fin, hermano, pues atendemos gente también allá en Morelia. Y me sorprende cómo hay tantas variantes para escoger una iglesia. ¿Sí, amén? Tantas formas de predicar, tantas maneras de hablar de Cristo. ¿Por qué escogemos esta? Porque yo creo que funciona, porque he visto frutos y porque yo soy producto de esta visión, de esta línea. Y yo creo que todos los que estamos el día de hoy aquí también. Entonces, yo observaba y yo decía, entonces, ¿cómo tiene que ser el evangelio? ¿Cómo tiene que ser la predicación? ¿Cómo tiene que ser la doctrina? ¿Cómo tiene que ser la fe cristiana? ¿Cómo tiene que ser? Si unos creen en demonios, otros no creen en demonios. Unos creen que Jesús es el Hijo de Dios, otros no creen que es el Hijo de Dios. Unos creen que hay infierno, otros no creen que hay infierno. Entonces, yo me pongo a pensar todo eso. Yo digo, el que está muy estudiado trae unas ideas y estaba leyendo un manual que nos dieron en estos días. Estaba leyendo un manual y ahí en el manual pues lo estaba leyendo para aprender, para documentarme, para pues tratar de ser mejor. Y lo estaba leyendo y por ahí encontré un punto donde decía que Jesús ¿cómo le diré? Hacía referencia de que Jesús, bueno, y lo decía así, que Jesús se llama Jesús en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento es el arcángel Miguel. Y yo cuando veo eso, inmediatamente cancelo todo lo que recibo de eso. ¿Sí me expliqué? Yo digo, ¿cómo pues eso? O sea, yo no lo he aprendido así, he investigado, he orado, he buscado en la Biblia y no encuentro bases. ¿Sí me explico? No encuentro bases para tal argumento. Entonces, ¿qué es lo que mi corazón hace? Rechaza inmediatamente esa enseñanza para que no contamine. Pero la mayoría de las doctrinas que el día de hoy se están moviendo basan su argumento y su doctrina en un versículo, en dos versículos, y mire, y hasta mal interpretados están, después de que hay cientos de versículos en contra de lo que dicen. ¿Sí me expliqué? Purgatorio. Los católicos hablan del purgatorio. Leí la parte de la enciclopedia católica donde ellos dan sus explicaciones y mencionan ahí dos o tres versículos, la verdad no lo recuerdo, no era parte de lo que quería hablar, pero son versículos hasta mal interpretados y en eso basan ellos una doctrina. ¿Sí me estoy explicando? Cuando la Biblia habla cientos de versículos, todo lo contrario. Y tú dices, ¿por qué si hay 120 versículos que hablan de lo contrario, por qué crees en 3? Que estás malinterpretando mal, ¿por qué? ¿Sí está entendiendo? Pues yo no. No, sí, yo sí. Y el primer punto que yo le quiero explicar el día de hoy de cómo debe de ser la fe, cómo debe de ser el evangelio, cómo debe de ser la doctrina, diga conmigo, primero que nada, tiene que ser coherente. El evangelio es coherente, hermano. El evangelio debe de ser coherente. ¿A qué me refiero? Si el día de hoy estoy aprendiendo algo y está la información en mi cabeza, bueno, que mis hechos sean de acuerdo a mi información. Decía el pastor
Omar, una persona íntegra es tal pienso, tal hablo, tal hago. Es una persona íntegra, coherente. Diga conmigo, coherente. Lo que tú predicas es lo que tú eres. Lo que tú aprendes, lo que tú sabes, es lo que tú vives. No puedo venir y predicarle un ejemplo de la prosperidad, de la abundancia, de la mayordomía, de diezmos, ofrendas, si yo no lo hago. Pastor, va a ir fulano de tal a mi casa porque él dice que el diezmo es del diablo. Que hermano, hermana, le dije a la persona, es bien sencillo eso, no entre en discusiones inútiles. Si él no quiere diezmar, que no diezme. Vea su vida, ¿cómo vive? No, pues es un miserable, pastor, vive en una tremenda pobreza. Ahí está su resultado. Ahí está fácil y sencillo su resultado. Cuando él se canse de darse topes en la pared a través de la pobreza, él buscará la manera de abrir el entendimiento y decir, ok, ¿qué está pasando? Ah, bueno, entonces ahí es cuando llega el consejero y le dice, es que no funciona así. Las finanzas del reino son contrarias a las estrategias del mundo. No es el que más guarda, no es el que más trabaja, no es el que más esfuerza. Es el que siembra, es el que da, el que provee, el que da con alegría. El Señor ama al dador alegre, le prospera y le multiplica según haya prosperado. Y bueno, ahí nos podemos meter en varias líneas, porque ha robado a Dios, porque en fin. Y la gente dice, no, ya no es del Nuevo Testamento. Ve tu vida, cómo vives. Vives en miseria, vives en pobreza, vives pidiendo prestado, vives endeudado, pero argumentas que no es de Dios. Entonces, número uno, la fe tiene que ser coherente. ¿Qué hablas? ¿Qué demuestras? ¿Qué predicas? ¿Qué vives? Coherencia, coherencia. Hablé como español. ¿Sí, amén? Tiene que ser coherente. Hay algunos que dicen, es que el tema de la liberación, los demonios no se le pueden meter a otras personas. Y yo digo, y entonces lo invito al refugio. Un día en la mañana en la oración lo invito al refugio para que sienta la atmósfera, para que vea cómo está el ambiente. El día de ayer, hermano, tuve una cita. En cuanto la persona entra a la oficina se empieza a manifestar. Ni siquiera ni le dije nada, hermano. Y en cuanto entra a la oficina, y luego empieza a maldecir y empieza y haga de cuenta que estaba hablando con 5 personas al mismo tiempo. Y uno de ellos le decía, ya te dije y con grosería, ya te dije que no vinieras aquí. Y se empieza a pegar, te dije que no vinieras aquí, nos van a mandar al infierno. Y luego aparecía otro y múltiples personalidades. Y ni siquiera le dije nada. Y yo digo, entonces si no son demonios, ¿qué es? Oye, Lucas, la gente dice que tú y yo estamos locos, Lucas. ¿Sí está entendiendo? No es coherente lo que a veces decimos, no es coherente lo que enseñamos, no es coherente con nuestra vida, lo que el día de hoy estamos haciendo. El domingo se me acercó una persona y me hablaba de este tipo de cosas, pero también en Morelia me hablan de este tipo de cosas, hermano. Y yo digo, entonces, ¿cómo debemos de ser? Y yo caigo a la razón, hermano. Ahorita voy a tocar ese punto también. Yo caigo a la razón, al entendimiento, caigo a la meditación y yo digo, Dios no es como yo. Dios no es un Dios que improvisa. Dios no es un Dios que de repente se le ocurre algo y lo hace porque se le pasó en su tiempo. No. Diga conmigo, Dios es coherente. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. ¿Sí sabe qué significa eso? Dice, si yo prometí algo, yo te lo cumplo, porque no soy como tú, porque yo soy Dios. Diga conmigo, coherencia. Es el Dios vivo, es el Dios verdadero. Nuestro Dios está vivo, es real, es un Dios de vida. Señal de lo que estoy hablando. Cuando la manifestación del Espíritu de Dios viene, las familias son restauradas, los enfermos son sanados, las vidas resucitan, las personas que estaban enfermas se sanan. Eso es coherencia. Me decía una persona, testigo de Jehová, me decía, pastor,
Mi abuela, testigo de Jehová, mi tía, testigo de Jehová, mi mamá, testigo de Jehová. Mi abuela tenía esta enfermedad, murió. Mis tías murieron de la misma enfermedad. Mi mamá tiene la enfermedad y yo también tengo la enfermedad. Entonces, ¿qué nos espera? Pues la muerte, hija. Y luego todas las muchachas voltearon a verme como diciendo, ay, no manches, el pastor. Y se me quedan viendo así. Me dice, ay, pastor. Le dije, hija, pues si no creen en los milagros, si no creen en Jesús, si no creen en la sanidad, pues ¿qué les espera? Pues la muerte. El Dios que yo tengo hace milagros y está vivo. Es coherente. Es el Dios de vida, da vida. Es un Dios vivo que da vida. Si usted adora la muerte, ¿qué tiene? Muerte. Muerte, maldición, enfermedad, pobreza. Es coherente. Inmundicia. Yo he estado pensando mucho en esto, hermano. Entré el otro día, el día lunes o martes, entré a la colonia ahí de mis papás, de mi papá, y tengo que pasar, o es la costumbre, siempre paso por ahí. Antes de llegar a la casa de mi papá, había 2 lugares donde se vendía droga. Esos lugares están malditos, hermano. Hasta el día de hoy, después de años que ya no se vende droga, por lo menos ahí, porque no han cambiado, unos de ellos ya murieron. Los lugares, aunque aparentemente prosperaron, pusieron cámaras, cambiaron herrería y bueno, aparentemente prosperaron. Mire, se percibe un ambiente de inmundicia, de pecado, de maldición, de pobreza, de ruina, suciedad. Y así nada más de pasar, inmediatamente se me vino a la mente y dije, está maldito el lugar. Y pasé por el otro lado, porque uno está en la esquina y el otro está a media cuadra. Y el otro de a media cuadra, hermano, desde hace alrededor de unos 20 años sigue igual, hasta con el mismo color de pintura. A la persona la aventaron 10 años a la cárcel. Cuando salió, salió sin nada, salió vieja, porque es una mujer, salió vieja, acabada, enferma, se le murieron sus hijos, uno se le murió, los otros están amenazados. Maldición, diga conmigo, maldición. Ruina, pobreza, enfermedad, inmundicia, es coherencia también esa maldición. Te dicen que no vayas en contra del mandamiento, que no peques y lo haces, inmediatamente viene la consecuencia, es coherente. El evangelio es coherente. ¿Está entendiendo? Si nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero, ¿qué cree que podamos obtener de él? Vida, verdad. Y yo veo esos lugares. Voy a la casa de mis padres, que en algún momento se vendió droga también ahí. Y llego y veo un montón de macetas, todas las plantas y los árboles de mi mamá ahí en la banqueta. Ya los iban a tirar. Y llego y veo así la basura y todo. Y digo, sigue maldita la casa de mi padre. Y es por el pecado que habita ahí, es coherente. Ya cuando mi madre al final estaba mala, mi hermano hacía cosas indebidas ahí. Ahorita está mi hermana y hay un montón de cosas ahí. Hay pecado, hay maldad, hay maldición. Y por más que les enseñas y les hablas y no quieren. Y yo digo, no se dan cuenta. Es que sí, hermano, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Hay una venda espiritual que los ciega, no los deja ver su realidad. Parece un chiquero la casa de mi papá, no hay por dónde pasar. Todo sucio, mesa sucia, pisos sucios, trastes sucios, todo sucio. Me da tristeza porque es mi padre. De mis hermanos quieren vivir así, pues es su decisión, también me da tristeza, pero mi padre, yo digo, ¿qué necesidad tiene? Hay inmundicia, cucarachas, está feo. ¿Qué refleja eso? Inmundicia. El desorden, la suciedad, la mugre, la inmundicia, son derivados todos del pecado, de la maldición. Decía mi hermana la mayor, es una frase de ella, decía, soy pobre pero no cochina. No tiene nada que ver la pobreza con la suciedad. ¿En serio? Fuimos a comer el otro día con mi familia y enfrente de nosotros estaba una muchacha, la muchacha se veía bien vestida
Es una muchacha de hogar, hija de papá, de mamá, que eres estudiante, yo me imagino. Hubiera visto el novio que traía. No, ese es bien chismoso. Pero hubiera visto, o sea, pues uno observa, hermano. Uno tiene discernimiento. Yo dije, esta muchacha no sabe ni en dónde se va a meter. Mira nomás los tenis que trae este. No se, mire, no se veía qué color eran. Casi le salían pelos a los tenis. Yo dije, ¿qué no se da cuenta, no ve? Observe, es coherente, el pecado es coherente, el evangelio es coherente. Haga una revisión en su casa, ¿cómo vive? Esto que le estoy hablando es para confrontar también nuestra realidad. No le estoy hablando para señalar a nadie y así darnos baños de grandeza, o de pureza, o de santidad. No. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive en su casa? ¿Hay cucarachas? ¿Está sucio? ¿Hay desorden? Todo eso es derivado de pecado, de maldición. La misma economía. Diga conmigo, el evangelio es coherente. Dice la palabra de Dios, vamos ahí por favor, solamente para dar una base bíblica, Marcos capítulo 1, versículo 33. Marcos 1, 33. 32, dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, se trajeron todos los que tenían enfermedad, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Yo no sé por qué dicen que no, que los demonios no pueden entrar en las personas, hermano, que no existen demonios. Si el primero que nos enseñó y nos mostró el ministerio de la liberación se llama Jesús. Antes de Jesús nadie lo hacía. Él fue el que vino y nos enseñó, y usted ve en la palabra de Dios cómo liberaba de diferentes maneras, al igual que como lo sanaba de diferentes maneras. ¿Sí le interesa esto? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Diga conmigo, Jesús era coherente. La madre de Jesús, María, en la fiesta de las bodas, en las bodas, llega y le dice, hijo, no tienen vino. ¿Por qué la mamá a la mujer le dijo eso? Porque sabía quién era su hijo. Y él le contesta y le dice, madre, todavía no llega mi tiempo. Lo hace por honrarla. Lo hace por honrarla. Pero la mujer, la madre, viene y le dice, hijo, no tienen vino. ¿Sabe qué era lo que le estaba diciendo? Hazles el milagro, no seas gacho. Estás viendo que van a quedar mal con todos los invitados. Se les acabó el vino y todavía quieren seguir chupando. No, de aquí la va a agarrar de aquí a Navidad. El pastor dijo. Porque la madre sabía quién era su hijo. Diga conmigo, Jesús era coherente. ¿Sí estamos entendiendo? Le llegaban los enfermos, los sanaba. Le llegaban los endemoniados, los liberaba. Es que Jesús, hermano, pues es la autoridad máxima. Mire, entrando el muchacho. Yo sentía peso, sentía carga. Llegamos temprano, hermano. Llegamos como a las 4:40 a la iglesia. Y entonces dejo a Shekina ya su clase de pandero. Y voy y aparto los lugares en donde nos sentamos. Y entonces voy y me subo a la oficina y empecé a sentir carga. Y me puse a orar. Y empecé a orar y empecé a... El Espíritu. Empecé a cubrir el lugar, empecé a cubrir la oficina. Cuando esta persona entró a la oficina me encontró orando. Y le digo, pásale, le menciono por su nombre, le digo, pásale. Y en cuanto entra, le digo, cierra la puerta. Y en cuanto cierra la puerta, y empieza bien endemoniado. Y cámate, pues estamos chupando a gusto. Pues no manches, éramos amigos.
Y yo escucho que no hay demonios, que no existen los demonios. Yo digo, ¿y entonces qué es eso? Es el pan de cada día en los refugios, hermano. Es el pan de cada día. ¿Sí está oyendo? Dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí está escuchando? Yo digo, ¿habrá alguien aquí que crea? Pues no le creo tanto yo a usted, porque nomás el ánimo con el que lo dice. Dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. Si usted está dentro de una iglesia, usted está obligado a creer la palabra de Dios para poder avanzar. Usted algo que tiene que estar observando siempre que se le predique la palabra de Dios, y lo que se le está hablando está en la Biblia. Si es bíblico. Le voy a dar un consejo. Si hay algo de lo que el pastor predica usted no entiende, no juzgue, póngase a orar. Porque lo más probable es que usted no lo entienda. Si no lo entiende, el Espíritu de Dios le dará la revelación. Si no se la da de manera directa, vaya y pida consejo. Pastor, tengo dudas, tengo problemas, tengo confusión, esto está pasando, tengo este pensamiento. Pero no juzgue. No, el pastor ya se desvió, anda en la carne, a mí se me hace que anda en pecado. Lo más probable es que te hayas equivocado tú. Ya después el Señor le dará el entendimiento, pero tiene que ser bíblico, tiene que hablarle la palabra de Dios, tiene que ser coherente. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vinieron los profetas? ¿A qué vino el reino de Dios a la tierra? ¿A qué vino, hermano? A sacar de la inmundicia y del pecado a toda la gente para que sus vidas sean transformadas. No vinieron los pastores, los predicadores, los apóstoles, Jesús a hablarles de prosperidad para que tengan dinero, para que cambien su casa. Eso el pastor lo hablaba ayer, es una añadidura. ¿Cuál es la función del pastor? Exhortarle, hermano, enseñarle, reprenderle, guiarle, pastorearle. Esa es mi función. Le digo algo honestamente, yo doy gloria a Dios por su vida, porque a pesar de los gritotes que uno da y todo, usted sigue aquí. Pues yo quiero pensar que es por algo que usted ha recibido de parte de Dios. No de un servidor, yo no le puedo dar nada, hermano. Le daré mi tiempo, le daré mis fuerzas, le daré lo poco de dinero que tenga, lo que sea. Pero, ¿qué le puedo dar yo a comparación de Dios? Yo me imagino que usted está aquí por algo que ha recibido de Dios. No sabe qué gusto me da cuando recibes buenas noticias, hermano, de alguien. Manda mensajito a una muchacha de las que salen del refugio, pastor, esta situación así, mis hijas, esto, lo otro, aquí, esto. Y yo traía un versículo en la cabeza, hermano, y le doy el versículo y le digo, tranquila, buenos tiempos y mejores tiempos vienen, solamente tienes que aguantar. Hoy en la mañana se me acerca y me dice, nada más le quiero decir que después de que usted me mandó ese mensaje, yo estaba bien desanimada, me dio ánimos y me sentí bien. Enseguida recibí noticias de las que tenía que estar esperando y me da el testimonio y le digo, gloria a Dios. Entonces yo digo, ¿esto funciona? Esto funciona, nomás que a veces o no creemos o no esperamos. A veces hablamos de más, a veces juzgamos, a veces criticamos. Pero quiero que entienda que todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la fe, con el evangelio, diga conmigo, es coherente. Tiene que ser coherente, hermano. Tiene que haber una coherencia entre lo que se predica, entre lo que hay detrás. El texto se interpreta con el contexto. Tiene coherencia. ¿Sí, amén? Ya me atoré en este punto. No puedo avanzar. Amén. Le decía en el servicio pasado, qué tremenda, bueno, yo lo veo así, qué tremenda revelación cuando el endemoniado gadareno, hemos escuchado esa historia muchas veces, que Jesús vino a la región de los Gadarenos, que en cuanto pisó la orilla de esa región, vino un endemoniado de los sepulcros, se le arrodilló y le dijo, ¿por qué me atormentas, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, por favor, que no me atormentes. ¿Usted conoce la historia? Y siempre yo la he escuchado más o menos en el mismo sentido y se usa la misma
el mismo desarrollo. Pero cuando yo lo leo, el Señor me da otro entendimiento y me dice, los espíritus, escúchame bien, o sea, yo lo sentí así. Y decía, los espíritus no resistieron, no pudieron resistir a Jesús. Inmediatamente lo reconocieron. ¿Qué fue lo que ellos pedían? Ellos decían, no nos eches al abismo. ¿Qué decían ellos? ¿Recuerda? ¿Qué le decían? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La presencia de Dios atormenta a los demonios. La presencia de Cristo atormenta a los demonios. La presencia del Espíritu de Dios atormenta a los demonios. Y ellos nada más tuvieron una petición y le dijeron, no nos eches de esta región. Eran lugares que ellos habían sido asignados para hacer su función, matar, robar y destruir. Entonces, la pregunta no es, ¿a dónde los mandó? ¿Por qué se le fueron a los puercos? Fíjese las preguntas que nos hacemos cuando leemos un versículo o cuando llegamos a interpretar o queremos entender un versículo. ¿Y por qué Jesús fue allá nada más y en cuanto lo liberó se regresó? O sea, vea las preguntas que nos hacemos. Aquí la pregunta es, ¿por qué estaba endemoniado? La gente puede estar endemoniada por maldición generacional, pecados de los ancestros. Y yo perseguiré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, de todos aquellos que me aborrecen. Y haré misericordia a millares, ¿cómo dice? Y haré misericordia a millares, los que temen mi nombre, algo así dice, ahí en Deuteronomio. Pero vea, no estaba endemoniado por nada. La pregunta es, ¿por qué estaba endemoniado? O sea, si Jesús lo liberó, no es cómo lo liberó. ¿Sí, amén? La pregunta importante en este caso no es cómo lo liberó, es por qué estaba endemoniado. Diga conmigo, toda acción tiene una reacción. Todo pecado tiene una consecuencia. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que nunca vendrá la maldición sin causa. ¿Es coherente? ¿O es casualidad? No, es coherencia. Haces lo malo, te va a ir mal. ¿Sí me expliqué? La pregunta aquí es, ¿y entonces? ¿Cómo lo liberó? No, ¿por qué estaba endemoniado? Y vino a la región de los Gadarenos, Marcos 5:1. Vamos ahí, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Pónmelo en otra versión, hija, en NTV, por favor. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie podía, ¿qué dice? Nadie podía dominar, nadie lo podía controlar, hermano. 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjese, todo esto que yo acabo de leer es incoherente. ¿Hay alguien que se golpee? ¿Alguien que esté en su sano juicio? ¿Que esté cuerdo? ¿Hay alguien que así de buenas a primeras, nomás por gusto, que agarre unas piedras y órale, cocazo? ¿Sí? ¿Será? Y que se saque la sangre, órale, cocazo, órale, cocazo. ¿Y que vive en el panteón? Pues no, hermano. Una persona que está en su sano juicio, en su juicio cabal, busca un lugar que esté limpio, que esté seguro. No busca un panteón, busca una cama, busca un departamento. ¿Sí, amén? No era coherente. Entonces,
los demonios vienen y lo atormentan. La función de los demonios es matar, robar y destruir. Entonces sí es coherente el pecado con la maldición. Entonces cuando Jesús llega, lo libera. ¿Por qué? Diga conmigo, había mucho pecado dentro de él y estaba viviendo la consecuencia. Puede ser pecado generacional, puede ser maldición generacional, puede ser pecado adquirido, puede ser maldición proferida. Pecado adquirido, que los que tú haces. Puede ser que tu padre mató, puede ser que tu padre violó, puede ser que tus padres robaron, puede ser que fornicación, incesto, tantas cosas, brujería, ocultismo. Brinca la maldición. Si no se corta en el nombre de Jesús, brinca la maldición, porque no hay nada que la detenga. Puede ser pecado adquirido, estás endemoniado porque has excedido, has abierto puertas. He conocido personas, he ministrado personas que por el simple hecho de leer un libro, no le voy a decir ni cómo se llama, hermano, ese libro, por leer un libro de ciencias ocultas, quedó endemoniado, en esquizofrenia y locura. ¿Sí, amén? No me eche esos ojos que me está asustando, O puede ser la maldición proferida cuando alguien te envidia, cuando alguien te maldice, cuando alguien declara algo en contra de ti, cuando te hacen brujería, hechicería, cuando te consagran a la muerte, cuando te hacen vudú, cuando te entierran en una botella de alcohol tu fotografía, un mono ahí con tu fotografía en tierra de panteón y tantas cochinadas que existen. El yoga, la meditación trascendental, la teletransportación, la telequinesis, los temazcales, la ayahuasca, el peyote en tema de rituales, invocación de espíritus. Y entonces ahí te maldicen. Son las tres líneas en las que tú puedes estar endemoniado. Yo digo, hay más argumentos, hay más versículos, hay más evidencia de que el hombre está como está a causa de su pecado y que los demonios entran porque les abriste la puerta, que los que no, que las evidencias que no puede ser. No sé si me expliqué. Hay más evidencia de que sí puedes estar endemoniado. Hay más versículos, más pues evidencia, hermano. Mira, voltea a tu lado. Hay mucha más evidencia. Voltea a ver a su alrededor. En serio, en la vida, cómo vive la gente, no es normal que la gente viva así de mal. Que una persona el día de hoy esté próspero, esté bendecido, tenga paz, no es casualidad. Es resultado y fruto de su esfuerzo, de su entrega, de su santidad. A veces ni conocen de Dios, pero son gente de principios. No es casualidad, nada en esta vida sucede por casualidad. El evangelio debe de ser coherente. La palabra de Dios debe de ser coherente. ¿A qué me refiero? Que el texto que estoy hablando se confirma con el contexto, se interpreta con el contexto y con los demás libros de la Biblia. Es coherencia. Y en los predicadores, en los pastores el día de hoy encuentro todo lo contrario. Y yo traigo el día de hoy la misma línea que mi pastor y es en esa línea en la que me quiero mover. Porque es la línea que yo he visto que funciona. Es la que me ha hecho libre, es la que me ha dado frutos, es la que el día de hoy me ha dado otro estilo de vida. Ya no soy el mismo desgraciado de antes que robaba, mentía, se drogaba. Ya no lo soy. No me dan ganas de hacerlo. No está la necesidad. Y yo digo, ¿en dónde lo conseguí? En esta línea. En la línea del Espíritu. La palabra de Dios, la fe, el evangelio. Nuestro Dios es coherente. No puede ser una palabra incoherente y fuera de contexto por completo y que tú la creas. No, no puede ser así. Un versículo en medio de 120 versículos y crees en el uno. Por favor. Diga conmigo, la palabra de Dios es coherente. El endemoniado gadareno no estaba así de endemoniado por casualidad. Algo tuvo que haber hecho. ¿Sí, amén? El pecado te abre puertas, te abre heridas, pactos, traumas, delitos. Nadie está, hermano,
en una condición de maldición por casualidad? Nadie. Nadie. Mire, yo creo que aun cuando te maldicen y el dardo llega a pegar, pega por algo. ¿Sí escuchó? No pega por casualidad. En la iglesia una vez hubo un retiro. Al final del retiro ya la gente ya se estaba yendo y todo, y de repente una bruja empieza, nadie sabía que era bruja, que no se arrepintió, y empieza ahí disfrazada de oveja y les dice a los demás: déjame orar por ti, vénganse, vamos a orar. Se agarran de las manos y se empiezan a endemoniar varios servidores ahí. La pregunta no es ¿quién era la bruja? No, es ¿por qué se endemoniaron los servidores? No por nada se les meten los changos. ¿Se está entendiendo? Es coherencia. Ya después, revisando la vida de cada uno de ellos, te das cuenta y dices: con razón, pues está sirviendo con puertas abiertas. Si usted no tiene puertas cerradas, si usted no está bien con Dios, hermano, mejor ni sirva. En temas espirituales mejor ni sirva. ¿Sabe por qué? El diablo le va a poner una revolcada que no se la va a acabar y se va a terminar yendo de la iglesia con su maldición. Se va a terminar yendo bien revolcado. ¿Por qué? Porque sirvió con las puertas abiertas y el diablo dice: ¿cómo pues me quieres echar fuera si eres mi cliente? Te tengo comiendo de mi mano. ¿Cómo pues me dices fuera en el nombre de Jesús? No manches. ¿Lo quieres liberar si ni tú eres libre? Te tengo la nómina, no manches. Está bien pues que le juegues al teatro y que juegues el papel, pero te tengo la nómina. No, hermano, hemos visto tantos casos así. Este punto que le voy a tocar ahorita me gusta mucho. Diga conmigo: y también el evangelio debe de ser razonable. ¿Sí está entendiendo? El evangelio tiene que ser razonable, hermano. No podemos sacar la razón de la verdad. No se puede. El evangelio, la vida de Cristo, es la verdad. No puedes sacar la razón de la vida de Jesús. No puedes sacar la razón del evangelio. Ahorita me va a entender a qué me refiero con razón. No lo puedes sacar. Dice la palabra de Dios: venid a mí. Mire, vamos al versículo Isaías capítulo 1, por favor. Vamos ahí, le voy a leer el contexto. Isaías capítulo 1. Creo que es el 15. Isaías 1:15 dice la palabra de Dios: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Diga conmigo: razonable. Bueno, avanzo, ahorita desarrollo. 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el 18, fíjese lo que dice el 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Diga conmigo: eso es razonable. Se lo ilustro de esta manera. Usted es padre o el que sea hijo. Si es padre, bueno, como padre, recíbalo. Si es hijo, recíbalo como hijo. Y si es hijo, pues póngase en alguno de los dos. Si usted es padre y tiene un hijo que es rebelde, que es desobediente, que anda haciendo lo malo, que no entiende, que es desleal, que es contrario a todos los lineamientos y las reglas de la casa, ¿qué piensa usted de su hijo? Usted no está alegre, usted no está contento con él.
Y tarde o temprano va a llegar una consecuencia. Y hasta usted está buscando darle la consecuencia. Acabo de conocer un caso, hermano. Escuche, acabo de conocer un caso. Atendí un caso en donde acaban de desheredar a una persona. Y mire que, no, hermano, por desobediente. Ya le habían puesto las propiedades y un tanto por ciento, un porcentaje de la herencia millonaria en dólares, papá. Millonaria. A esa persona. Y por lo que hizo, por cómo se ha venido conduciendo, por la desobediencia que hay en la persona, llegó el notario, llegó el licenciado y llegó la persona que le iba a heredar y le dijo, fírmale por favor. En donde tú, porque ya se lo habían dado, en donde tú cedes los derechos, no va a haber nada para ti. Hermano, por lo menos le tocaban como unos 20 millones de pesos. Además de una casa. Y yo digo, ¿y a mí cuánto me toca? No sé qué. Por la desobediencia. ¿Es razonable? Si te portas mal, vas a acarrear consecuencias. Imagínense cómo se siente la persona después de que ya se dio todos los derechos. Y que todavía la persona que le va a heredar le dice, y fírmale, no quiero tener problemas contigo. Porque en realidad era algo que le estaban dando, no era de él no se lo había ganado, él nada. El dueño se lo cedió, pero al verlo cómo se comporta, dijo, no lo mereces, te lo quito. Hombre, hermano. Con uno que me dieran a mí, no, hombre. Me pierdo, ¿verdad? No, mejor que no me den nada. Es razonable. Dice el Señor, si tú limpias tus manos, si aprendes a hacer el bien, si dejas de hacer lo malo, es razonable. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios es razonable, hermano. El día de hoy pongo estos dos caminos delante de ti, el bien y el mal, el bien para bendición y el mal para maldición, el bien para vida y el mal para muerte. Escoge. Y tú dices, no, pues escojo el de la derecha de la muerte. Y tú dices, ay, Vivi. Estamos viviendo una generación llena de irracionalidad. Fuera del sentido común, fuera de la lógica. Estamos viviendo en una generación, hermano, incoherente. El pastor ayer hablaba de confusión, distorsión. Una generación distorsionada, una generación confundida, una generación extraviada. ¿Sabe cómo yo lo veo? Una generación incrédula, perversa y maligna. ¿Sí está escuchando? ¿Qué sería el día de hoy razonable que Dios quiera para nosotros? Dice la palabra de Dios, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Eso es razonable porque Dios es ¿qué? Bueno. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es proveedor, Dios es Padre. Entonces, ¿qué quiere una persona con tantas cualidades de esas que te vaya bien? Amado, yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma, que prosperes en todo. Tiene razón, es razonable. ¿Sí está entendiendo? A veces ni nosotros nos entendemos, hermano. Ni nosotros mismos nos aguantamos, ni nosotros mismos nos entendemos. Levante la mano todos los que están amargados, digo todos los que están casados. Hermano, a veces no nos entendemos ni nosotros y queremos entender al otro. Ni tú te aguantas. Dile al que tienes a tu lado, ni me aguantas. ¿Sí, amén? Nuestro Dios es tan bueno que Él nunca va a desear que tú tengas el daño, que tú tengas la pobreza, que tú tengas la enfermedad, porque las cualidades de Dios no son esas. Entonces, si nuestro Dios es tan poderoso, si nuestro Dios es tan proveedor, si nuestro Dios es el dueño del oro y la plata, si nuestro Dios es soberano, si nuestro Dios hace lo que quiere, si todo se rinde delante de sus pies, imagínense qué no nos puede dar a nosotros. Y entonces, ¿por qué estamos como estamos, pastor? Eso pregúnteselo usted. Voltea a ver su vida. ¿Qué es lo que está haciendo?
Dice la palabra de Dios, limpia tus manos, pongámonos a cuentas. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. Pero no, hermano, nos aferramos a esta vida, nos aferramos a esta tradición, nos aferramos a las costumbres, nos aferramos a las tradiciones del pueblo, nos aferramos a los hábitos de la familia, nos aferramos a eso. En este tiempo he estado reflexionando mucho en eso y yo digo, todo en esta vida es un cambio constante, nunca paras de cambiar, ya sea para mal o para bien. Si es para mal, tarde o temprano perecerás y recibirás la consecuencia de ese extravío. Pero si es un cambio para bien, recibirás la bendición. Qué tremendo. Y yo digo, y nosotros llegamos a un estado de comodidad, de estabilidad, de conformidad, y ahí nos atoramos y pensamos que la persona que hace eso está dispuesta, lista y preparada para morir. Cuando en esta vida el Señor dice, no, hijo, yo soy el Dios eterno. Yo quiero que tú seas prosperado en todo porque yo soy un Dios bueno. Yo quiero que tengas riqueza, yo quiero que tengas sabiduría, yo quiero que tengas entendimiento, quiero que seas libre. El Dios vivo y verdadero. O sea, Él trae vida y trae verdad. Porque razón, no puedes sacar la verdad de la razón. ¿Está entendiendo? La razón es lo que el día de hoy nos da esa guía y esa dirección, hermano. La razón es Dios. ¿Entendiendo? No estoy hablando de un razonamiento humano, estoy hablando de la razón de la verdad. La razón te da paz, la razón te da dirección, la razón, Dios es la razón. Es razonable nuestro Dios. ¿Sí, amén? Él no quiere destrucción, quiere restauración. Él no quiere maldición, quiere bendición. ¿No será razonable? Y a veces en algunas denominaciones o doctrinas, hermano, encuentro tantas incoherencias y tantas irracionalidades. Es que Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es el Arcángel Miguel. Y yo digo, ¿el Arcángel Miguel? Ah, caray, esa es nueva, a ver. Y empiezo a investigar. Yo digo, no, pues no hay argumento. Está irracional. Es un argumento irracional. Te dejaste llevar por la emoción, te dejaste llevar por el mal entendimiento, lo estás interpretando mal, no lo sé, pero lo que estás diciendo no es razonable. Tienen características muy similares, pero en ningún lado de la Biblia dice que Jesús es el Arcángel Miguel. En ningún lado lo dice. Hay muchas más señales y muchas más características que tienen que ver con Melquisedec, con Jehová, el ángel de Jehová, con Jesús, que el Arcángel Miguel con Jesús. O sea, son ejemplos que le estoy dando, ¿sí me estoy explicando? Y así encuentro yo de repente, hermano, en las iglesias o en la misma gente que atendemos, de repente traen ideas que los mismos pastores les inyectamos, que los vacunamos en contra de la salvación. Híjole, está bien tremendo. Nosotros vamos a entregar cuentas, hermano, de todas las ovejas, de la gente que les predicamos. De todos, desde el que está despierto hasta el que está dormido. Vamos a entregar cuentas. Me dice el Señor, oye, ¿y qué onda? Pues siempre dormido. Es que venía cansado. Y tal día es que venía desvelado. Y tal día es que esto, no, de todo vamos a entregar cuentas, imagínense. Número 3. No, mire, antes de pasar al número 3, tengo algo muy importante que decirle. Si el evangelio, la fe, todo esto es razonable, hermano, el Señor nunca en su palabra irá en contra de la familia, irá en contra de la vida, irá en contra de la iglesia para hacerle daño. No. Entonces, si nuestros gobernantes el día de hoy están decretando leyes que van en contra de la familia, ¿quién cree que es? Y tú, siendo cristiano, muchas veces por miedo o por ignorancia aceptas esas leyes. Por miedo, por ignorancia, por desconocimiento, por lo que quieras, las aceptas. Entonces significa que no eres cristiano. Porque si fueras cristiano no las aceptarías, inmediatamente las echarías a la luz y dirías, no, esto no brilla, esto no es oro, esto no me conviene.
Aborto, homicidio. Llámenle como le llamen, es homicidio, Señor. Es una vida que estás matando en el vientre de una mujer. ¿Y tú siendo cristiana todavía apoyas eso? ¿O tú siendo cristiano todavía apoyas eso? Tenemos familias cristianas que luego llegan a estar las jovencitas embarazadas y son cristianos y los quieren llevar a abortar. Y dices, tú no eres cristiano, no es razonable. Porque mi Dios nunca irá en contra de una vida, mi Dios nunca irá en contra de la familia, nunca irá en contra de la iglesia de esa manera. Eso es algo irracional. Ya hasta me dio calor, hermano. ¿Sí está escuchando? Si nuestro Dios es tan razonable, entonces usted debe de caminar en base a esa vida razonable. Tiene que vivir una vida ordenada. Porque nuestro Dios es ¿qué? Orden. Tiene que vivir una vida bien administrada porque nuestro Dios es ¿qué? El dueño del oro y la plata. Tiene que vivir una vida llena de salud en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios da vida. No, hermano, es que nos hace falta de verdad reforzar nuestros propios criterios, nuestros fundamentos, reforzarlos en la palabra de Dios, y a veces no se necesita ni ser tan espiritual, solamente razonable. Si llega alguien y le vende algo, hermano, y no le dice de dónde viene y se lo deja bien barato, y le vende un celular que tiene clave, no, es que no me lo sé, le empieza a marear y todo, y a usted también que le encanta estar comprando lo robado, y usted dice, no, es que sí se veía necesitado. ¿Cuál necesitado? Tú querías el celular, querías esto, y después te cae la voladora a ti, llega la patrulla, porque era un iPhone, llega la patrulla ahí, es que aquí marca que está el iPhone que se robaron. Ah, no, yo no sabía, no sabías tú. ¿Te haces qué? Dile al que tienes a tu lado, ¿te haces? Nuestro Dios es razonable, si fácil y sencillo, si las cosas no son transparentes. Si no son transparentes, si el día de hoy no está claro lo que vas a hacer, entonces no lo hagas. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:23, que todo lo que procede de la duda, lo que no viene de la fe, es pecado. Mejor no lo hagas. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mejor no lo haga. ¿Sí, amén? Tengo un montón de cosas que decirle, hermano, no voy a terminar. Número 3, la palabra de Dios, el evangelio, la fe, no es nueva. Tiene años y años y miles de años de historia. ¿Y de qué me sirve a mí la historia, pastor? Para que confirme la evidencia. La evidencia habla de la veracidad de nuestro evangelio. La evidencia de los miles de años de los profetas habla de la veracidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es histórico, ha estado desde el inicio de la creación del mundo y estará hasta el último día. Es histórico y Él es el mejor futuro, el futuro más seguro que tenemos. Y el día de hoy, de un día para otro, creemos en otra cosa, hermano. Metafísica, ¿qué es eso? No sé, pero yo creo en eso. En el Feng Shui, acomoda aquí, acomoda allá, y que las vibras, y que los cuarzos, y que esto, y que la cama, y que los espejos, y que volteado para acá, y que para el norte, y que el sol, y que... Y dice que no existen los demonios. Ay, Dios mío. ¿Sí está entendiendo? La palabra de Dios, diga conmigo, no nació ayer. Si hay un libro el día de hoy, hermano, que tiene historia, es el libro de la Biblia. Tiene más historia que cualquier otro libro, hermano. Encuentra veracidad en la palabra de Dios simple y sencillamente al ver la historia y la trascendencia por las épocas, por los años, por los imperios de la historia, que ha querido ser destruido y nunca lo han podido destruir. Dice la palabra de Dios, mi palabra permanecerá para siempre. Este tiempo, todo lo que hay, todo lo que he creado, se acabará, no quedará piedra sobre piedra, pero mi palabra, diga conmigo, permanecerá para siempre. ¿Sí está escuchando? Si hay algo que nosotros podemos confirmar en la palabra de Dios, es que la historia relata y da evidencia de la veracidad de nuestra fe. Más de 40 autores. Está escrito por más de 40 autores
en alrededor de un periodo de 1500 años. Cuando esos autores, hermano, fueron pescadores, fueron cobradores de impuestos, fueron profetas, fueron sacerdotes, fueron de todo, en diferentes regiones y en diferentes épocas. Y usted entonces, ¿cómo explica que hay tanta concordancia, tanta veracidad, que el mensaje sigue siendo el mismo después de miles de años y de personas que ni siquiera se conocieron, que no vivieron ni siquiera en la misma época, ni en el mismo lugar, ni en la misma posición geográfica? ¿Cómo? Diga conmigo, es Dios. Pero el día de hoy van y te dan un libro, Ciencias Ocultas. Y como a uno, al ser humano, hermano, le fascina lo oculto, le fascina lo místico, le fascina lo extraño, se enreda y se atrapa ahí. Ay, la magia, la metafísica, la yoga, el reiki. Mire, el día de hoy hay tantas cosas ya. Iba a decir está de moda, pero no, la verdad es que hay tantas corrientes, tantas maneras, hermano. La Wicca y tantas cosas que hay. Las runas y son cosas que han salido, hermano, en cuestión de 10, 20 años y que se empiezan a posicionar en la sociedad por la publicidad que les dan, y la gente prefiere creer en eso nuevo que en lo que tiene tanta evidencia, hermano, histórica, y que piensa que porque viene desde tantos años es viejo. No, Señor, es el futuro más seguro que tenemos. Aquí están escritas, en esta palabra están escritas las últimas horas de usted y de mí. ¿Cómo va a terminar el mundo? ¿Cómo van a acontecer las cosas? ¿Cómo van a ser los tiempos? Mire, la palabra de Dios es el seguro de vida de todo aquel que cree en ella. Es histórica y también es futurista. Usted tiene el día de hoy el libro más excelente en todos los sentidos, de todos los tiempos, de todas las eras y de todo tipo de escritura a su alcance. Y prefiere leer cualquier otra cochinada. Prefiere tener el celular en la mano viendo Facebook, entretenimiento, películas, Netflix. Cuando tenemos el libro, hermano, que nos dará la vida eterna, no, nos distraemos con cualquier otra cosa. ¿Está escuchando? Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:16, dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Usted dice, yo no te estoy trayendo una historia de mi abuelo, no te estoy trayendo el día de hoy una imaginación de mi maestro filósofo marihuano. No. Y porque se las truenan bien sabroso. No es coherente cómo se comportan, hermano. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, le está diciendo, yo no te estoy hablando de encantamientos ni de mentiras. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, lo que yo te estoy predicando es porque anduve con el maestro. Es porque lo vi con mis propios ojos, es porque escuché la voz con mis oídos, fui testigo ocular, testigo presencial de la gloria de Dios en ese hombre llamado Jesús. Dice, no te vengo a contar una historia que me contó mi abuelo. Esto es un testimonio porque yo viví con él, porque fue mi maestro, porque fue el Mesías, caminé con él, él me cambió, él me transformó. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, yo no te vengo a dar nada nuevo, esto tiene historia. Y la historia habla de la veracidad, de la verdad, de la palabra, del evangelio, de la fe, de nuestras convicciones. ¿Sí, amén? Ya tengo que terminar, hermano. Imagínese un periodo de 1500 años, hermano. Un periodo de 1500 años y los escritores no tergiversaron el mensaje, no hablan de cosas distintas, al contrario siguen hablando de lo mismo, se confirman uno a otro. El día de hoy, a través de tanta información, vivimos en el tiempo de la comunicación, en el tiempo de la información, en el tiempo del conocimiento, del avance tecnológico, y de un día para otro no nos podemos poner de acuerdo.
¿Va a haber el sábado? ¿Va a haber el sábado? Yo acabo de dar unos anuncios para el sábado y el sábado va a haber. Va a llegar Chuchita, no, que a mí me bolsearon, y va a llegar Chucho el Roto también, y teniendo el teléfono, teniendo la información, teniendo los mensajes, teniendo tecnología, de un día para otro, no, hombre, hermano, nos confundimos, traemos discrepancias en nuestros pensamientos y no nos podemos poner de acuerdo. 1500 años, en un periodo de 1500 años, entre un escritor y otro a veces ni se conocían, habían miles de años de separación. Y la Biblia sigue hablando el mismo mensaje, tiene la misma unidad. El mensaje central de la Biblia es la salvación a través de Jesús. La salvación a través de Jesús. ¿Está escuchando? El último, sí voy a alcanzar, yo lo creo por fe. ¿Sí quiere que termine? No, usted como está dormido dice, no, sí, pastor, dele, no pasa nada. Diga conmigo, el Evangelio es tangible. Es real. El Evangelio el día de hoy es palpable, hermano. La fe es palpable. El Espíritu de Dios es palpable. No es algo que solamente esté en una enseñanza y que nunca la podamos ver materializada. No. La fe, el Evangelio, nuestro Dios es tangible. Tiene frutos. ¿Está escuchando? ¿Qué es eso? Que el Señor a través de su palabra va a hacer que tú veas la gloria de Dios en sus frutos. Vidas cambiadas, vidas transformadas, decisiones tomadas que no sabes ni de dónde las has tomado. Economías restauradas de una manera imposible. ¿Está entendiendo? Personas sanadas de una manera increíble. Quiero que entienda que nuestro Dios es tangible, es real. ¿Sí está escuchando? Ni había visto a José. Se esconde ahí entre el atril. Amén. Mire, la palabra de Dios dice, es bien sencillo. Por sus frutos los conocerás. ¿Eres hijo de Dios? No lo prediques. Muestra los frutos. Muestra los frutos. Mira, cuando tú muestres los frutos, la gente le va a dar la gloria a Dios. Va a decir, qué tremendo nomás. ¿A poco este es el drogadicto? ¿A poco este es el alcohólico? ¿A poco esta es la prostituta que conocimos en aquel entonces? Y ellos van a decir, Dios sí existe. Porque están viendo los frutos. No están escuchando un mensaje motivacional, no están escuchando un discurso, no están escuchando una terapia de superación personal. No, no, no. Ellos van a ver los frutos. El Evangelio es tangible. ¿Está escuchando? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son nuevas, hermano. Mire, ayer el pastor hablaba un poco también de eso, tocando el tema de las diferencias y las preferencias sexuales. Y en algún momento yo vi una imagen, un meme, en donde venía una ovejita, es un dibujo animado, venía una ovejita con la bandera de colores, ya la conoce usted, venía a Jesús. Y la ovejita traía el pensamiento y decía, tú sí me aceptas como soy. ¿Sí está entendiendo? Tú sí me aceptas como soy. Y Jesús le decía, sí, pero te tienes que arrepentir. Porque el que esté en mí, nueva criatura es. ¿Sí entendió? O sea, él en su error decía, es que tú sí me aceptas como soy. Y Jesús decía, sí, sí te acepto. Pero si quieres estar conmigo, tienes que entender que nueva criatura serás. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A eso voy cuando le digo yo que el Evangelio, la fe es tangible. Tú dices que tu Dios es proveedor y entonces ¿por qué no te ha proveído a ti? O provisto a ti, no sé cómo se diga.
provisto. ¿Por qué no te ha provisto? ¿Sí me estoy explicando? Dices que tu Dios es un Dios de sanidad, ¿por qué no te ha sanado? Dices que tu Dios es un Dios de vida, te estás muriendo. Y aquí hay un trasfondo, pues, que tiene que ver con pecado, que tiene que ver con nuestra incredulidad, que tiene que ver con nuestra propia manera de interpretar la vida, el evangelio, la palabra. Entonces, es bien sencillo, hermano. Se quiere acercar a Cristo, quiere saber si está en el lugar correcto. Tome estos puntos como referencia. Tome estos puntos como referencia. Si usted quiere saber si lo que le están predicando es real, usted tiene que echar mano de lo divino. Y tiene que darse cuenta primeramente que el reino de Dios es coherente, es razonable, es histórico, es el mejor y el más seguro futuro que tenemos. Y el último es tangible, tiene que haber frutos, Señor. No podemos estar viviendo de las glorias pasadas. Decir, no, es que en 1700, quién sabe qué, yo tuve un encuentro y Dios me bendijo. Sí, pues, pero ya de eso no hay nada. Que Dios ya caducó, ya venció, ya se acabó su sexenio, ¿o qué? No, Dios, hermano, estará, mi Dios, la palabra de Dios dice que mi Dios es hoy y por siempre, por todos los siglos. Usted y yo vamos a pasar de esta vida, hermano. Vamos a morir algún día, vamos a entregar cuentas, vamos a entregar el equipo. Pero esto va a seguir hasta que Dios quiera y el Señor estará hasta el último día porque Él es Dios. Diga conmigo, Él es Dios. Entonces, el día de hoy yo quiero que usted entienda que hay muchas maneras de hacer iglesia, hay muchas maneras de interpretar la Biblia, hay muchas formas de hacer lo que hacemos, pero tiene que haber estos puntos, tiene que ser coherente, tiene que ser razonable, tiene que ser algo que tenga historia, algo que venga con la veracidad del tiempo, tiene que marcarle un futuro seguro. Ese es su seguro de vida, la palabra de Dios es su seguro de vida y tiene que haber fruto. ¿Está entendiendo? Vea lo que predico, vea cómo vivo. Júzgueme usted. Vea lo que predico, vea cómo vivo. Vea cómo están mis hijas, vea cómo está mi esposa, vea cómo está mi familia. ¿Es coherente con lo que hablo? Usted júzgueme, no diga nada, usted júzgueme. ¿Es real lo que estamos haciendo aquí? Pues si usted no puede ver, si usted no puede ver los frutos el día de hoy, pues entonces no sé qué es lo que quiera ver. No estoy hablando de mí, estoy hablando de que yo soy fruto, soy producto del amor de Dios y que Él ha metido estos puntos en mi vida, en mi familia, en mi persona. Soy producto de lo que le estoy predicando. Soy el resultado, soy el fruto de que la palabra de Dios es coherente, razonable, es histórico, es futurista y es tangible. Si estos puntos, si en alguno de estos puntos no estoy siendo claro ni transparente, es porque hay algo ahí. ¿Sí me escuchó? Ahora no me ve a mí, véase usted. Dile al que tienes a tu lado, ¿no, chisborrega? Ahora véase usted, mídase usted, pésese usted con esta regla. Si algo no está funcionando, si algo no está saliendo bien, si algo no está claro, es porque hay algo mal ahí. Usted tiene que hacer una revisión y tiene que empezar a aprender a hacer las cosas bien, tiene que dejar de hacer lo malo, tiene que limpiar sus manos. ¿Por qué tiene tanta fe aquí, pastor, en Puruándiro? Porque nosotros somos bien chidos los de Puruándiro. Sí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay una promesa, porque hay una palabra y porque hasta el día de hoy mis manos, hermano, y se lo digo con toda la humildad, de verdad, mis manos están limpias en el ministerio. Yo digo, ¿cómo no me va a bendecir el Señor si mi Dios es bueno? Mi Dios es coherente, cometo errores como todo ser humano, pero el Señor sabe, mi corazón sabe lo que hay en mi corazón. ¿Cómo no va a respaldar lo que hacemos? ¿Cómo no nos va a bendecir? ¿Cómo no nos va a llevar a la promesa? Dice el apóstol Satirio, usted tiene una palabra, es la palabra de Dios. Usted tiene una promesa, es la promesa que habla la palabra de Dios. ¿Sí está entendiendo? Usted tiene una visión y usted tiene un destino. Y yo digo, todo eso yo lo creo, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy yo sigo aquí por esto, por todo esto, por la palabra. Por algo usted está aquí, métale esta regla a su vida.
Si algo el día de hoy no es coherente, entonces hágalo coherente. Haga los cambios que tenga que hacer para que sea coherente, creíble. Si algo el día de hoy no es razonable, entonces vaya a la razón, es bien sencillo. A veces la palabra es tan sencilla, hermano, y nosotros le buscamos y le buscamos y le buscamos. Deme una palabra profética, pastor, una palabra poderosa profética, arrepiéntete. Esa es la palabra más poderosa que te puedo dar. Arrepiéntete ya, renuncia, ríndete al Señor. ¿Me está entendiendo? Y a mí que tanto me gusta predicar de eso, hermano. Nuestro Dios tiene el mejor futuro para nosotros. Y ahí el Señor nos llevará. Y ahí tendrá usted que dar fruto. Porque lo ha venido dando en este camino. ¿Se entendió? Esta es la línea que vamos a seguir. Esta es la línea que funciona. Esta es la línea que hasta el día de hoy me tiene aquí. Esta es la línea que yo conocí. Esta es la línea, hermano, en la que yo me muevo. Esta es la línea en la que quiero seguir. Porque yo meto esa regla al ministerio y a las enseñanzas y a la doctrina que tenemos. Y yo digo, no, pues ¿para qué le muevo? Me le seguimos con esto. La visión funciona. Yo veo fruto, hay vidas transformadas. ¿Está entendiendo? Decía Josué, yo no sé a quién vayan a servir ustedes. Así les digo yo. Yo no sé a quién vayan a servir ustedes, ni cómo le vayan a hacer. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se escuchó? Dale un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias el día de hoy, Señor. Bendecimos tu nombre. Alabamos, Señor, la palabra. Alabamos tu nombre, tu presencia. Alabamos el día de hoy, Señor, todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Siembra esta palabra en el corazón de tus hijos, Señor. Bendícelos y obra el día de hoy, Señor, para que ellos tengan el control, Señor, de las convicciones, de las decisiones que van a tomar, Señor. Bendícelos, Señor, a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, Señor, guárdalos del mal, líbralos de las tentaciones, líbralos, Señor, del pecado, y trae el día de hoy, Señor, a cada uno de ellos, Señor, ese respaldo y esa visitación de tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan comprender el camino de la fe, Señor. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sostenido, y es gracias a ti, Señor, que seguimos de pie por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Lleva a tus hijos con bien a sus hogares, guárdalos en su regreso, dale provisión, Señor, al que le haga falta en el nombre de Jesús, Señor. Abre los labios del que el día de hoy, Señor, tiene temor de orar, Señor, porque no sabe hacerlo, para que él pueda ver tu mano poderosa, Señor, y bendice, Señor, el día de hoy al que lo necesita. Al que está enfermo, Señor, te rogamos que le sane, Señor, a través de ese sacrificio, Padre. Que el día de hoy, Señor, esté triste, esté deprimido, Señor, esté preocupado, Señor, esté ansioso, Señor, que pueda descansar en tu palabra, y que en el nombre de Jesús pueda reconocer que es a través, Señor, de la oración, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendícelos, Padre. Si alguno de ellos ofrenda o diezma, Señor, multiplícales, bendíceles y llévales con bien. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso.